Bienvenidos al salto al vacío más grande de mi vida. ¿Qué pasa, familia? Pues aquí estamos, empezando. Llego en unas 15 horas a México. A ver qué pasa. Qué raro me siento súper raro. No sé explicarlo, pero me siento muy raro. Alguien ve normal que ya te vendan hasta los auriculares. 3 euros por uno. Te pongo al día muy rápido. En este momento lo único que tenía era un billete de ida al otro lado del planeta y ningún tipo de idea de nada más que mi primer destino, el Caribe mexicano. Volé a Cancún porque era el destino más barato de México. Llegué a las 10 de la noche y cogí directo un bus a Playa del Carmen, pues lo ocurrido en Cancún, mirad las imágenes, me parecía tal aberración que no quería ni pisarla. Hola familia, buenos días. No puedo gritar porque estoy en un couchsurfing y aunque están durmiendo, solo os quería enseñar un poquito y os contaré luego sobre la experiencia de couchsurfing, ¿vale? Como viajo casi sin dinero, tenía que empezar con una solución buena, bonita y barata y empecé con Couchsurfing, con Alejandro y su chica. Tenemos esta de cuando me sacaron comiendo los primeros taquitos mexicanos, güey. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Mirad dónde estoy. Acabo de... Bueno, llegué ayer, pero llevo todo el día por aquí dando una vueltecita. Y la verdad que es una puta gozada. Estoy como en el sitio en teoría más turístico, pero me he ido aquí lejito, se llama esto Punta Esmeralda. Y la verdad que es guapísimo, como podéis ver, o sea, estoy flipando. No paro de ver cosas bonitas, os pongo vídeo por aquí. En España era el gélido invierno y yo llegué al paraíso en verano muy ilusionado y a la vez un tanto perdido, no nos engañemos. En el fondo no sabía exactamente qué estaba buscando. Aunque, como podéis ver, nada más llegar ya empecé a encontrar algunas respuestas. De momento, una de las mayores reflexiones que estoy llevando a cabo es que lo más importante es estar, es ahora. Y no hay que hacer las cosas por... ¿Cómo decirlo? Como por un sentido intelectual. Siempre le buscamos, voy a esto para hacer esto, voy a esto para hacer esto. Y no, voy a esto por estar y por ser y por gozármela y por sonreírle a una persona que me cruzo y por bañarme en el mar, ¿sabes? Pero no voy a la playa para ponerme moreno o para ligar o para... yo qué sé. No sé si se me entiende, pero que es una confirmación importante, ¿no? Con respecto a mi camino, ¿no? Porque yo he sido mucho de hacer cosas para algo y esto para lo otro y esto para lo otro. Y aquí me doy cuenta que, bueno, confirmo, ¿no? Que es que simplemente el hecho de estar es lo más bonito que existe, ¿no? Y creo que ahí recae mucho de la felicidad, porque nosotros estamos muy acostumbrados a siempre, incluso las relaciones, no estoy con esta persona porque me conviene por tal, porque lo que sea, ¿no? Estudio una carrera porque necesito ganar dinero y esto tiene salidas, o lo que sea que esté haciendo por ese algo, ¿no? En vez de estudio la carrera porque me flipa, o hago lo que sea porque realmente es lo que me gusta hacer. Entonces, bueno, pues os mando un súper abrazo, os animo infinito a que estéis y punto. Y nada, dejadme por aquí en comentarios qué os parece. Pues bueno, chavales, ya estoy volviendo a casa. ¿Qué te dicen? Que no te vuelvas de noche, ¿no? Pues eso, 2 días en México, 2 días llegando de noche. Gracias, universo, por proteger. Chao. ¿Qué pasó, güeyes? ¿Qué onda, güeyes? Aquí estamos en la primera movimiento del viaje. Voy hacia Tulum, que es un lugar que por lo visto es como rollo súper turístico y tal, pero creo que va a tener mucha magia escondida. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vale, así que voy a coger una cosa muy guay que se llaman Collective Bands y voy a ver qué pasa. Ahora os cuento. Y así dejé Playa del Carmen, muy ilusionado por cómo pintaba este viaje y con muchas ganas de ir a la siguiente aventura en Tulum, lugar del que había oído mucho aunque iba con precaución por la masificación del turismo espiritual. Llegué y me alojé en este hostel.
Y fue en Tulum que empecé a tomar primer contacto con la realidad de México, con la criminalidad y la corrupción, con la basura extrema. Estas cosas pasan en estas ciudades. Sí, y también con el turismo tóxico. Perdón. Es como el gran problema, ¿no? Que no se puede ver mal. Intentando acceder a las ruinas de Tulum, pero no se puede, porque resulta que hay 250 millones de personas. Entonces, claro, cuando conviertes algo histórico en algo turístico, se va a tomar por culo. Y eso es lo que pasa. Pero bueno, sabíamos lo que había viniendo aquí y ya pues lo corroboramos en primera persona, ¿no? Por así decirlo. Está guapísimo, es una zona súper interesante. Mira, por ejemplo, está lleno de iguanas, de bichitos, de selva, pero con un gran inconveniente de que está petado de gente. O sea, no cabes aquí. Hace calorcito, caloruzo diría yo. Y bueno, voy a seguir viendo. Gran parte de lo que he venido a buscar en este viaje eran tribus originarias y conocimiento ancestral. Aquellos seres humanos que desde el inicio de los tiempos mantienen sus costumbres, sus magias y sus culturas. Y iría llegando a mí poco a poco. Y así os lo iré transmitiendo. Pues aquí seguimos visitando las ruinas de Tulum. Con el permiso, os voy a presentar a una personita que tenemos aquí, que es don Eduardo, que es un indígena de verdad. ¿Quieres decirles algo a la gente? Hola. ¿Puedes decirles algo? Desde Colombia. Yo trabajo con turismo indígena en las comunidades indígenas del Cauca, en Colombia. Entonces estoy viendo el tema de turismo aquí para, digamos, a veces no cometer los mismos errores que se cometen empezando un proceso. Entonces he venido de manera personal a conocer, a mirar cómo se está haciendo el turismo en México, sobre todo en la península de Yucatán y Quintana Roo. Y pues sí veo muchas cosas muy bonitas, muy interesantes de la cultura maya, pero el tema de turismo, sí hay muchas falencias, hay una pérdida de la cultura total, pues bastantes cosas que uno digamos que no espera aplicar en Colombia y que no suceda, que se vuelva Colombia como un destino que ayude a la preservación de la cultura, pero sin perder las tradiciones y creando los espacios de vida, sin involucrar el tema de la parte financiera como parte fundamental, sino que las personas que vayan allá pues respeten y quieran cuidar el territorio, mucha contaminación acá, el tema de totalmente de pérdida de la cultura, aunque hablan la lengua y todo, pero sí uno nota mucho eso. Claro, básicamente me contaban el otro día que lo que ha pasado es que cuando empezaron a venir empezó todo con los colonizadores, ¿no? Pero después también ha pasado, esto estaba virgen, era selva. Pero hace unos 100 años, 50 años, empezaron a utilizarlo como destino turístico. Entonces, a los mayas básicamente lo que les han acabado haciendo, que empezamos nosotros los españoles, y perdón absoluto de ancestros, pero se utilizó el alcohol como forma de colonizar, como forma de emborrachar las mentes, de olvidar la cultura. Y ahora, lastimosamente, los herederos, pues los que actualmente viven, que son herederos de los ancestros que viven en estas tierras, pues son utilizados como figuras turísticas. Les pagan para ponerlos en los sitios, ponerles trajes y realmente ellos utilizan el dinero pues para beber o para cosas que es una pena, porque se les ha obligado a ser así, pero han tenido que perder la raíz con la cultura. Y yo, por ejemplo, por lo menos valoro muchísimo lo que hacen personas como Eduardo, porque le importa de verdad, bueno, es que él es de allí, ¿no? Y le importa de verdad el conservar eso. Entonces vamos a hacer que este canal y que estos vídeos pues creen un poquito de conciencia, ¿no? También en esa dirección, que creo que es muy importante porque tienen muchísimo poder, muchísima sabiduría y hay que seguir ayudando a que no se extingan. Así que, ajo y gracias. Y antes de seguir enseñándote las ruinas de Tulum, déjame mostrarte la maravilla que hace Eduardo en el Cauca.
Ven y sumérgete en la magia del Cauca con nosotros. En el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek nacimos como la voz y el corazón de 11 pueblos indígenas, unidos en una gran familia. Nos dedicamos con amor a cuidar nuestros espacios de vida, lugares sagrados y tradiciones, al ritmo de nuestra cultura vibrante, música, danza, artesanías y usos ancestrales. Con 53 años de historia, resistencia y esperanza, el CRIC ha sido guardián de los derechos humanos y defensor de la libertad universal. Nuestra pasión ha ganado corazones y apoyo alrededor del mundo, iluminando el significado genuino de comunidad. Te tenemos una invitación especial. Descubre las joyas escondidas de nuestra tierra. Sumérgete en la espiritualidad. Explora la inmensidad de páramos y bosques y vive una aventura cultural única. Aquí, protegemos y cuidamos la madre tierra como nuestro tesoro más valioso. Únete a nuestro respeto y curiosidad por aprender. Somos el CRIC y queremos compartir contigo lo mejor. Un turismo lleno de vida, naturaleza pura y sabiduría ancestral de nuestras comunidades. Anímate a vivir una experiencia única. De la mano, protegeremos nuestra madre tierra. Colombia, potencia de la vida. Y bueno, como sabéis, me gusta mostrar todo tal y como es. Lo he hecho con el turismo tóxico y también déjame ahora contarte sobre lo bonito que tienen las ruinas de Tulum. Las ruinas de Tulum son un testimonio impresionante de la civilización maya, destacando por su ubicación estratégica frente al Mar Caribe y su arquitectura única. Bueno, pues la verdad es que a pesar de que es un poco caótico todo lo del turismo, también tiene estas cosas. Y esto es gloria familia. La verdad es que es increíble lo que hay aquí. Es increíble, lo que se conserva es una maravilla. O sea, me dan ganas de saltar al agua, pero es que creo que me pasaría algo. Pero aquí hay tortugas, hay delfines, hay mantarrayas. Mañana pasado voy a ir a un sitio que es una reserva natural súper chula, donde ahí sí que es virgen, que ya sabéis que es lo que a mí más me gusta. Estas primeras 2 semanas, pues me toca un poco más de ciudad. Pero la verdad que súper contento con el proceso y también con ver lo bonito, ¿no? Porque no todo va a ser una mierda, sino que están todas las polaridades aquí especialmente muy marcadas, pero muy bien. Y bueno, pues la verdad es que ya podéis ver que es una gozada. Aquí donde no está tan petado de gente, pues es un poquito diferente. Y quieras que no, pues te la gozas, porque es que es naturaleza, playas paradisíacas. Bueno, se podría haber hecho mucho más por la conservación real del espacio, aunque tampoco está tan mal. Así que vamos a seguir. Fundada alrededor del año 564 después de Cristo, Tulum fue una de las últimas ciudades construidas y habitadas por los mayas, desempeñando un papel crucial como puerto comercial y como centro ceremonial. Pues la verdad es que, aunque haya sido tan masificado antes, cuando andas un ratito, pues bueno, hay sitios como ese ahí, que es un cúmulo de personas, pero que por lo general está bastante tranquila la cosa. Y están muy mal conservadas las ruinas, están cayendo algunas, pero bueno, tampoco es algo horrible, ¿no? Me lo iba a esperar un poco peor al final de tal y como empezamos, que es que no se podía andar, pero bueno, pues aquí la verdad es que está muy agradable. Mirad esta praderita maravillosa. Su nombre original, Tamá, significa amanecer en maya, reflejando su orientación hacia el este y su conexión con eventos astronómicos. Entonces, bueno, pues que poco a poco vaya mejorando la consciencia sobre estas cosas y que la naturaleza cada vez esté más limpia, porque a todos nos importa, que es de lo que se trata esto. De dejar esto mejor que estaba y que los que vienen después puedan vivir en un mundo más limpio y más libre. Y bueno, pues hay una especie de tour que incluye las ruinas de Tulum y el acceso a la playa esta, y creo que se llama Paraíso, pero luego os lo diré exactamente, os lo pondré por aquí si tal. Y la verdad es que
es un nido de sacarle dinero a los turistas por todos lados. No sé si se ve bien con la cámara de cerca, pero es que está lleno de lanchas por aquí, llevando turistas para un lado, para otro, para otro. O sea que si vais buscando tranquilidad, no lo recomiendo. Si vais buscando turisteo, pues sí. Hacen actividades como el snorkel y todo esto, que está guay. O sea, obviamente es que no todo el mundo le tiene que gustar pues lo que a mí me gusta, ¿no? De simplemente pues ir tú solo y perderte con los animales. A la gente le gusta pues, estas cosas, los beach club y todo eso, y esto está lleno. Entonces, para quien le guste ese rollo, pues se viene aquí, se toma un mojito ahí detrás, se gasta $250. No creo que tanto, pero es carito y se la goza. Y yo pues estoy desarrollando la resiliencia para que en toda situación pues le busco el lado positivo o aprendo a estar a gusto, ¿sabes? Aceptar que las cosas son así. Yo sabía que cuando venía aquí todo iba a ser así. Entonces todo tiene la oportunidad también de ser transformado, ¿ves? Aquí, Beach Club. Esto también es muy importante porque los cabrones, iba a decir, a la entrada te quitan toda la comida y todo el agua. Si te has comprado cosas, te la quitan. Nosotros hemos tenido que parar, comérnosla súper rápido y entrar después, porque era lo único que tenemos que hacer. Aquí te costará pues las cosas 250 millones de euros. Entonces, bueno, aquí es una locura porque está todo lleno de barcos. O sea, hay más barcos que personas. Y claro, pues así, pues yo que sé, afecta mucho, ¿no? al espacio natural también, ¿no crees? Pero bueno, que lo que digo, que resiliencia a tope y que vivan los barcos, joder, que habrá gente que lo pase bien, o sea. Y bueno, pues esta es como un poco, ¿no? La dinámica que hay en las playas, en la playa esto sobre todo. No son todas iguales, como dice Cabo Punta Esmeralda, está bastante guay, está también llena, pero no es tanto como estas, ¿no? Que es que ya está, se acabó lo mismo. Pero bueno, lo dicho es que hay gente que le gusta esto. Así que, pa' gustos, colores. Pues bueno, familia, como habéis visto un poco, aunque esté petado de gente, siempre pues puedes encontrar un rinconcito glorioso donde te la gozas, te bañas y pues encuentras la paz que necesitas. Y quien quiera encontrar sus cervecitas y sus cosas, pues se las encuentra también, que aquí hay espacio para todo. Y, joder, la verdad es que el otro viaje al de Galicia y Portugal estuvo muy guay, pero esto es otro rollo, ¿eh? El estar aquí es otro rollo. Y bueno, también es importante, ¿no? Perdón, editor. El ser conscientes de todos los miedos ahora, ¿no? Al estar en un lugar tan lejano, cosas pequeñas o cualquier movida te puede llevar a un lío gordo. Por ejemplo, aquí se pueden tener líos fácilmente sin que necesariamente hayas hecho algo malo, ¿no? Entonces es importante llevar una precaución y ir atentos, ¿no? Ir atentos a todo lo que pasa, sin absolutamente atraer nada malo, ni estar pensando que van a pasar cosas malas, porque no tienen por qué pasar, para nada. De hecho, yo en ningún momento me he sentido mal, ni asustado, ni con peligro, ni con nada. Entonces, calmita y disfrutar. ¿Qué pasa, chavales? Aquí se va cerrando el día. Como siempre, estoy volviendo noche. Hoy ha sido el día de las ruinas. Ha sido bastante guay. El coche sigue siguiendo, me lleva a pensar, sentir que realmente pues es porque tiene que ir por aquí, en este callejón tan estrecho. Pero bueno, pues si me hacen algo, igual lo veis, o igual no. Piensa, nada muy despacio, joder, es que no me puedo parar. Ahí me cago un poco, lo habéis visto. Este coche me sigue, voy a parar de grabar.